Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Como todos los viernes, don Max Valdés de Chocale.cl llega a los estudios de Tele 13 Radio, acá El Fin del Dinero. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Diego, hola Romy, ¿todo bien por acá ustedes? Muy bien. Chocale.cl no para. No paramos nunca, no. Generan contenido durante todo el año. Durante todo el año, generalmente los fines de semana nosotros dejamos todo preparado, a menos que haya alguna urgencia, pero funciona todo el año, de lunes a viernes y sobre todo, pero todo el día se actualiza. O sea, si alguien entra el domingo va a ver noticias que están publicadas el domingo, noticias del fin de semana, que generalmente son temas más de tendencia, más entretenidos, algunos temas de consumo, de compras, y generalmente es mucho más financiero el transcurso de la semana. Entonces en febrero podemos seguir revisando Chocale.cl para conocer las novedades. Pero por supuesto, y sobre todo yo siempre recomiendo los principios de mes, porque en general durante este fin de semana ya debería estar saliendo la guía de descuentos en combustibles, pensando además en el cambio de quincena. Publicamos todos los meses un benchmark sobre las cuotas sin interés. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, no sé, 2 o 3 tarjetas de crédito, puedes revisar qué campañas tiene cada banco. Entonces es muy útil, por ejemplo, fijarse hoy día las facilidades para el pago en educación, no sé, en rubro automotriz, por ejemplo, en mejoras del hogar, o las campañas que generalmente ofrecen los bancos de 3 o 6 cuotas sin interés. Ahí depende mucho de cada entidad. Entonces uno puede como comparar cada uno de estos métodos de pago. Excelente. ¿Qué tema nos trae, tema destacado de la semana para este último viernes de la temporada? Bueno, yo creo que este probablemente va a ser uno de los grandes temas del año, que ha sido la reciente aprobación y despacho a ley de la reforma de pensiones, que probablemente se ha hablado mucho, pero aterricemos un poco la aprobación de la reforma previsional, pensando en el impacto que va a generar, pero también un poco de cómo se va a componer finalmente la cotización de los trabajadores, ¿ya? Hoy día, en general, sabemos que la cotización, el 10% actual, más la comisión que te cobra la AFP, ¿cierto?, son de cargo del trabajador. O sea, uno generalmente, bueno, cuando está buscando trabajo, cuando te están haciendo las ofertas de empleo, se pacta, ¿cierto?, un sueldo líquido, pero efectivamente ese sueldo líquido, el empleador, y yo esto lo sé porque además uno es empleador, he sido emprendedor toda la vida, es que finalmente sobre eso hay un montón de gastos. Entonces uno finalmente lo que saca es el sueldo bruto de la persona, y ese es el costo generalmente que tiene para la empresa, más allá de que hay algunos ítems muy específicos, un par de puntos sobre ese sueldo bruto, que son efectivamente el costo del empleador. Hoy día ese costo del empleador va a aumentar progresivamente por los próximos 9 años desde que se publique la ley. Y bueno, ¿cómo se va a establecer este incremento? Es un 7% que va a ser de cargo del empleador, con una implementación gradual de 9 a 11 años, y eso va a depender un poco de análisis económicos que se hagan, decisiones que se vayan tomando, ¿cierto? Pero este 7% va a ser un 4,5% para la cuenta de capitalización individual. Entonces, finalmente pasamos de un 10 a un 14,5% a nuestra cuenta individual. Recordemos además que se mantiene el sistema de AFP, pero que ahora va a ser un poco más mixto, que es un poco el mensaje que ha tratado de dar el gobierno. De este 7%, entonces dijimos 4,5 para la cuenta individual, un 2,5 para un seguro social que va a financiar diversos beneficios. Ahí, por supuesto, está el seguro de invalidez y sobrevivencia que sigue existiendo, y también una serie de compensaciones por expectativa de vida. Y finalmente, aparte, va a estar este 1,5% para una cotización con rentabilidad protegida, un aporte diferido, que es lo que finalmente, ¿cierto?, se conoce como este préstamo al Estado. El préstamo al Estado, que ha sido como un poco conflictivo, y uno lee efectivamente en las redes sociales, algunos han acusado, ¿cierto?, de que este préstamo es una especie también de reparto, encubierto, etcétera. Como que todavía esto está como que no dejó, digamos, dejó con un poco de gusto poco a algunas personas ahí en redes sociales, y ha sido muy intenso, incluso para algunos grupos políticos. El tema es que la plata sigue siendo tuya, en rigor, el espíritu de la ley, tú se lo prestas al Estado, y después cuando llegue el minuto de jubilar, tú vas a recuperar esa plata con el respectivo interés. Efectivamente, y el gobierno y también los conglomerados políticos que formaron parte de este acuerdo han aclarado y han dicho muchas veces de que esto en el fondo está súper bien resguardado, o sea que casi no existen instrumentos tan resguardados
como este, justamente porque existe un temor, digamos, de que después puedan, en el fondo, el Estado pueda tomar ciertas decisiones respecto de lo que pasó con las AFP en Argentina ya hace más de 10 años, ¿cierto? Y existe un poco ese fantasma, pero las autoridades se han encargado de aclarar de que eso no va a ser así, producto de cómo se diseñó este mecanismo, y fue parte de justamente el proceso de discusión en las últimas semanas en el Congreso. A mí me parece bien que el enfoque esté en aumentar la cotización, porque los fondos de pensiones, las rentabilidades de los fondos de pensiones, si uno de las AFP, ¿cierto? Si uno los revisa, no han tenido mal rendimiento. De hecho, han tenido un buen rendimiento. El problema está en que el ahorro no es suficiente. Entonces, por mucho que tratemos de buscar una rentabilidad mayor, que la verdad es complejo de lo que ya hacen, digamos, el foco para mí debe estar puesto en esto, en aumentar el ahorro para que realmente podamos mejorar las pensiones a futuro. Porque además, primero, se ahorra poco y cada vez vivimos más. Entonces, si ahorramos poco y cada vez vivimos más, las matemáticas, por mucho que le pongáis una rentabilidad de un 5% más, no te van a dar los números. Exacto, o sea, uno cómo podría esperar, ¿cierto?, de que el sistema de pensiones nos permita tener buenas pensiones si finalmente estábamos ahorrando, porque vamos a empezar progresivamente a aumentar, pero un 10% de tu sueldo, ¿ya? Durante, no sé, pongamos una persona que ha trabajado el grueso de su vida, no sé, 30 años, un caso optimista, para poder financiar otros 20, 30 años de ingresos, ¿cierto? Claro. Entonces, efectivamente, la rentabilidad no fue suficiente, fue un problema de un poco de esta promesa o estas expectativas de que la rentabilidad efectivamente iba a generar tasas de reemplazo al momento de jubilarte respecto a tu último ingreso, y eso evidentemente no fue así. Ahora, acá lo relevante también es que además de la cotización, que es de cargo del empleador, o sea, esto no tiene un impacto directo en el sueldo de las personas, o sea, de ningún modo, de las personas que están actualmente trabajando. Puede eventualmente tenerlo pensando en pequeñas empresas que van a tener que ir asumiendo progresivamente un costo mayor, ¿cierto? El empleo tiene un costo mayor contratar a una persona. Ahora, hablemos de un poco de cómo cambia la industria de las AFP. Porque una de las cosas más relevantes es que se eliminan los multifondos, ¿cierto? Sabemos que existen 5 multifondos del A al E, se van a eliminar y se van a implementar al menos 10 fondos generacionales, que es algo que ya existe en otros países. En Estados Unidos esto se ha implementado, no es algo que se haya inventado en Chile y que generalmente puede traer buenos resultados. ¿Por qué? Básicamente porque a medida de que el ciclo de vida de la persona vaya, digamos, avanzando en edad, tus fondos se van moviendo a fondos un poco más conservadores, por así decirlo, para evitar vaivenes muy abruptos en el último tranco de vida antes de jubilarte. Claro. Y ese es un poco el concepto que está detrás. Entonces, hoy día se implementan estos fondos y las personas van a ir permaneciendo en esos fondos, irán cambiando durante el transcurso de su vida. Lo otro es que cada 2 años se va a licitar el 10% de los afiliados actuales. Un poco la idea es poder reducir costos, o sea, hacer como una pesca aleatoria del 10% de los afiliados del sistema, y se van a llevar a esta AFP, ¿cierto? Que va a licitar, que va a ofrecer la comisión más baja, de que la va a tener que mantener esa comisión durante 5 años y que se la tiene que ofrecer también a todos los que después eventualmente quieran cambiarse. Ahora, de igual manera uno podría elegir quedarse donde está. Sí, uno puede elegir quedarse donde está, porque lo que dicen muchas AFP, y no sé por qué además en las últimas semanas me han llamado muchas AFP para cambiarme, es que nosotros somos el número 1 en rentabilidad. Otros te dicen, no, es que yo soy el que cobro menor comisión, ¿cierto? La comisión sale del sueldo del trabajador, por lo tanto, efectivamente, si tú te cambias a una AFP que tiene una comisión más baja, es posible que marginalmente tu sueldo líquido pueda crecer un poquito más. Claro. Eso va a depender de los ingresos que reciban. Yo también ahí creo que el tema de las comisiones debiese ajustarse, porque te cobran un 1%, pero el valor de tu sueldo bruto, que termina siendo casi un 10% de lo que ahorras. Entonces, también yo haría una revisión ahí en el tema de las comisiones. Igual, de todas maneras, yo haría un llamado también a las personas a no esperar que esto nos solucione nuestro problema o lo que sea de pensiones, sino que también tomemos iniciativa de
cómo nosotros podemos mejorar nuestra pensión. ¿Qué es lo que podemos hacer que está en nuestras manos también para mejorar nuestra pensión? Porque puede que esto sea un éxito o como puede que esto sea un fracaso también. Entonces, imagínate, pasan 20 años, sobre todo los que están recién partiendo, porque ya los que están al último difícil que tengan muchas posibilidades de cambio, pero los que están recién partiendo hoy día, entre 25 y 40 años, todavía tienes tiempo de tomar acción, de hacer algún cambio en tus finanzas, lo que sea, para empezar a pensar en tu jubilación. Yo sé que se ve súper lejos. Alguien que está recién saliendo de la universidad lo ve demasiado lejano. Pero mientras más tiempo tengas, lo hemos hablado también en otros programas, el ahorro y la inversión, tienes más posibilidades de que te vaya mejor. Efectivamente, ahí uno tendría que tratar de buscar. Hay personas que efectivamente, y aquí hay que reconocerlo, que les cuesta llegar a fin de mes. Vamos a hablar un ratito más sobre la morosidad. Para algunas familias es un poco más difícil poder generar ese ahorro. Para otras familias puede ser que tengan esa posibilidad efectivamente de ahorrar. Y ahí efectivamente existen instrumentos como el APB, que se mantiene, digamos, no hay mayores modificaciones, salvo que el APB que ofrecen las AFP también va a salir, digamos, de esta lógica de los multifondos y también van a pasar a los fondos generacionales, se van a regir por ese sistema. Pero si por ejemplo alguien tiene un APB con un ahorro previsional voluntario con una AGF, una administradora general de fondos, ¿cierto? Que ofrecen fondos mutuos y que también muchas veces estos fondos mutuos tienen series de APB, se van a mantener sin mayores modificaciones. Entonces esa es una opción. La cuenta 2 es otra opción también que existe hoy día en el mercado. Ahí hay que obviamente revisar, bueno, cuáles son las comisiones, las rentabilidades que pueden ofrecer. Una de las gracias que tiene el sistema de AFP en Chile es que la comisión se cobra al momento de aportar la plata y no con la plata ya adentro. O sea, si una persona deja de trabajar, deja de tener ingresos, deja de aportar comisión. A diferencia, por ejemplo, del APB tradicional o de los fondos mutuos. Que es sobresaldo administrado. Que es sobresaldo administrado. Entonces, hay varias cosas que fijarse. Aquí el desafío es efectivamente tratar de mirar. Hoy día las autoridades están saliendo mucho a dar entrevistas, a tratar de explicar en las redes sociales, en las cuentas de gobierno también. Entonces, hay que estar atentos a toda esa información que pueda ir surgiendo, porque efectivamente aquí también los afiliados van a tener control, por ejemplo, si es que, no sé, no les gusta la AFP que salió a licitación, que ganó la licitación de la cartera, bueno, se pueden mantener en la que están. O sea, están ese tipo de posibilidades y además es muy posible, y ya hay algunas AGF que han deslizado la posibilidad de entrar al sistema porque se rebajan un poco los requisitos y por lo tanto empieza a ser más atractivos poder tener más competencia con más AFP que quieran participar en este mercado. Sí, me quedo con lo que decía la Romy y profundizar tal vez o remarcar que son dos temas no excluyentes, que en el fondo uno es que esto va a mejorar la pensión de muchas personas, pero no se puede dejar de concientizar a todos desde muy pequeños que esto no es salir a acelerar, sino que tienes que desde mientras antes lo hagan mejor, ahorrar y buscar tener una mejor jubilación el día de mañana. Entonces sí, y son sobre dos todo temas. Las personas, yo soy una persona que trabajo independiente, y tengo, digamos, un medio, hago clases en universidad, etcétera. Soy trabajador independiente con boleta honorario, y ahí es un tremendo desafío, ¿cierto? Porque está aumentando, ¿cierto?, el porcentaje de cotización respecto de la retención que te hacen de tus boletas de honorario. Y ahí también, o sea, para los trabajadores independientes es súper importante, ojalá también darse el espacio de poder tener ahorro previsional voluntario, que es probablemente uno de los grandes desafíos. Aquellos que son empresarios, que trabajan honorarios, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia, ojalá lo hagan. O los que trabajan por proyectos, que de repente tienen 3 meses sin cotizaciones. Y esto, Max, esto ya está así, ya está aprobado, no va a haber ninguna otra modificación, o todavía falta un... Solamente falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de ciertos aspectos de la ley. Finalmente, con eso, la ley se promulga, se publica y empiezan a correr plazos. O sea, todo lo que nos contaste va, sí o sí. Todo esto va, salvo que se caiga, digamos, algo en el Tribunal Constitucional. Ahora, ya hay un partido político que quiere, por ejemplo, que ya anunció hoy día de que querían, digamos, una de estas normas después llevarla al Congreso y tratar de hacer cambios. Pero en el fondo, eso requiere todo un trámite legislativo. Sí, la claro. ley es así, como salió del Congreso. ¿Puede haber algún cambio en el Tribunal Constitucional? Sí, lo puede haber, pero es lo que conocemos ahora. ¿Algo antes de cambiar de tema para alcanzar a esbozar lo que va a ser el segundo tema? ¿Le queda algo? No, estamos perfectos. Perfecto, son las 2:24 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero.
Estamos junto a Max Valdés de Chocale.cl. Ya tiene un par de minutos para poner los titulares de este segundo tema. Bueno, señor esta Valdés. semana nuevamente la Universidad San Sebastián junto a Equifax presentaron informe de deuda morosa. Simplemente aquí un par de datos para poder tener en cuenta, porque este informe dice que tenemos menos personas morosas, pero aumentó la deuda total. Hoy día en Chile hay 3.924.000 personas morosas, que equivalen al 25% de la población, es no menor. O sea, 1 de cada 4 chilenos mayores de 18 años tiene morosidad. Estamos hablando de una deuda vencida, ¿cierto? Y que en el fondo la morosidad empieza con todo un proceso de cobro, de cobranzas extrajudiciales, etcétera. Entonces hay que tener mucho ojo. Estamos hablando de morosidad. Esta morosidad sigue en alza. El monto de mora promedio aumentó un 3,9% y alcanza los, en promedio, 2,2 millones de pesos por persona, 2.200.000 pesos de estas personas que tienen estas deudas impagas. Y de todas maneras hubo una tendencia a la baja, pero lo que advierten quienes publicaron este informe es que hay que tener en cuenta que desde 2023 no se pueden reportar las deudas del sector de salud. Se excluyeron, digamos, de estos reportes, y por lo tanto eso también dejó fuera a parte de los chilenos que eventualmente hay una deuda en salud que está media oculta de estos boletines comerciales. Sí, bueno, y la deuda que también ya nos informa en el boletín es la de la educación. Exacto. Sí, ni salud ni educación se pueden informar en el DICOM, en el fondo. Claro, y el problema de eso es que esa deuda existe, pero en el fondo lo que no existe hoy día es esa información consolidada que efectivamente queda como reporte. Ahora, un poco de contexto, porque hay condiciones de crédito que están un poco más restrictivas. Eso se sabe, digamos, la economía, digamos, por cómo anda el flujo hoy día de la economía, las mayores tasas, cambios en la demanda. Eso explicarían un poco lo que es el menor número de personas que está morosa, y el grupo socioeconómico E es el más afectado por el sobreendeudamiento, porque más allá de la cifra promedio de 2.200.000 pesos, aquí lo importante es tener en cuenta cuánta relación existe entre la deuda promedio y el ingreso mensual. Y en el caso del grupo socioeconómico E, alcanza 4,7 veces superior a su ingreso mensual. Entonces, ese probablemente sea una nota de alerta que hay que tener siempre en cuenta. Perfecto. Max Valdés de Chocale.cl en su columna los días viernes. Para cerrar, ¿quiere recomendar algo en el sitio en Chocale.cl para quienes están escuchando? Sí, en Chocale.cl estamos atentos. Hay una falla masiva de Banco Estado que se lleva alrededor de 1 hora y media, y por lo tanto hay dificultades para poder pagar en el comercio producto de esta incidencia que se presentó. Fin de mes. Exacto, fin de mes, que varios bancos e instituciones financieras a veces tienen problemas a fin de mes, y a veces pasa eso. Así que estar atento a eso. También que la ODECU demandó a 4 bancos por cobro de seguro antifraude, así que también estamos muy atentos a eso. A la discusión, a todo lo que pasó con la reforma previsional, estamos explicando con varias guías en tono de educación previsional un poco cómo se vienen las cosas con el sistema de pensiones. Así buenísimo. Que para que estén atentos. Estaremos muy atentos entonces, Chocale.cl, y que tenga un muy buen mes de febrero, Max Valdés. Por supuesto, también ustedes. Muchas gracias. ¿Algo que recomendar, Romina Capetillo? Quiero recomendar antes el documental, que lo mencioné pero no dije cuál era el nombre, que se llama Al mando de tu economía, y lo pueden encontrar en Netflix. Al mando de tu economía. Sí, es súper recomendado. Ahí vas a aprender muchísimo. Te puedes también sentir identificado con los distintos casos que revisan ahí en el documental, y es rapidito, 1 hora y media. Así que, bien. Yo les voy a recomendar que ahora en Mercado Pago pueden ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, la patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongan. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Buenísimo. Y ahora continúa, como todos los días, Asunción Chasman con Lo que marca la tarde, y nosotros nos reencontramos no el lunes, sino que en marzo. Tenemos un pequeño break ahora en febrero para seguir hablando sobre educación financiera. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Romina Capello